Te doy la bienvenida a Caronte, un nuevo podcast actualizado sobre cuidados paliativos. Espero que toda la información que encuentres aquí te sea de utilidad. Vamos con el episodio de hoy. Adriana, bienvenida a Caronte. Hola Silvia, muchas gracias. Como siempre voy a pedir que te presentes, pero antes quería darte las gracias en especial porque, bueno, eres la primera familiar de una persona que tuvimos ingresada en la unidad y esto, pues ya lo hemos hablado alguna vez, no solo demuestra lo que estás haciendo y lo que llevas haciendo, porque es una persona muy activa, ¿no?, en todas las actividades que se han ido organizando posteriormente y lo sigues siendo, sino que ahora te atreves a lanzarte aquí al micrófono y hablarnos un poquito de tu experiencia. Así que ahora cuando quieras. ¿Quién es Adriana? A ver, bueno, primero quien tiene que agradecer soy yo, ¿no? Por la oportunidad de conversar contigo públicamente. Bueno, yo soy Adriana Moya Carrasco. No creo que sea nada relevante cosas de mi vida, de mi profesión, de mi origen, porque no estoy aquí por eso, ¿no? Yo creo que lo importante de hablar contigo es lo que has dicho, justamente, que que he sido la esposa, la cuidadora principal de una persona que fue mi marido, que eh, que fue un caso sorprendente porque fue muy agresivo y estábamos de vacaciones en septiembre y en noviembre estaba con un cáncer terminal, ¿no? Generalizado. Entonces, estoy aquí por eso, porque efectivamente no me he desvinculado del tema. Debo decir además que esta era mi primera experiencia tan cercana con una persona enferma. Ni mis padres, ni mis hermanos, nadie de mi entorno más cercano había pasado por una circunstancia así, con lo cual yo me asusté muchísimo porque creí que no sería capaz de acompañar, mucho menos de cuidar, eh, y, y fueron largas semanas, eh, 12 semanas. Bueno, el tiempo es relativo cuando se habla de estas cosas, ¿no? Porque al final fue una experiencia que la conversaremos y yo tengo eh, digamos, interés de hablarlo también porque me parece que son temas de de lo que se habla poco y que se tiene que hablar más. Yo quiero agradecer esta oportunidad porque te conocí a Zaida, conocí a Jorge, conocí a Verónica, conocí al equipo de cuidados paliativos el día 11 de enero que ingresamos a Feli, a cuidados paliativos, y yo no sabía qué me esperaba y estuve con él hasta el último momento y estuvimos en cuidados paliativos 9 semanas, que fue un tiempo en el que yo dormí cada noche de las 9 semanas, estuve permanentemente y no me he desvinculado nunca porque al final encontré en este equipo de paliativos algo que yo no sabía que iba a encontrar cuando llegamos. Así que muchas gracias por la oportunidad. Creo que estos espacios son interesantes y mi experiencia ha sido fuerte. No hace mucho de esto, pero bueno, aquí estoy para lo que quieras. Genial, pues muchísimas gracias de nuevo porque para Caronte es un placer y demuestra pues también pues es un ejemplo también de gratitud y sobre todo de poder compartir tu historia con el ánimo, que es el único ánimo que tiene este episodio. Como todos los que hacemos, somos especialistas en hablar de cosas que nadie quiere hablar, que duelen, que normalmente no están en primera ni segunda ni la última página de diarios y telediarios, otros podcasts y demás, y por eso lo tratamos aquí.
Pero la idea es que el testimonio de Adriana, en caso, pues pueda ayudar de alguna forma, a lo mejor dar luz, esperanza o, bueno, o hacer reflexionar a todas esas miles de familias que ahora mismo están pasando por la situación que vivió Adriana. Como dice, muy inesperado, pero al menos, bueno, que nos pueda hablar un poquito de su experiencia hasta donde tú quieras, por supuesto. Dices que fue un diagnóstico pues repentino, que él estaba bien y de repente, poco tiempo después, estabais en la unidad de cuidados paliativos. Quizá, obviamente, muy interesante hablar de la unidad, pero si te apeteciera, podríamos hablar un poco porque me interesa también el proceso, ¿no? Quizá cuando os conocemos ya estáis, a veces unas personas estáis pues con muchos tratamientos o habéis acompañado a muchas intervenciones, muchas visitas médicas, incluso cirugías antes, pero otras personas no, otras personas se diagnostican con una enfermedad efectivamente ya muy avanzada, donde no hay posibilidad de dar ningún tratamiento y entonces el shock, ¿no? El tiempo que tienes para reaccionar es mucho menor. No sé si querías contarnos o resumirnos un poquito cómo fue el caso de Feli, que ya que la has nombrado. Sí, Pues... Sí, claro, Silvia. Efectivamente, el ánimo de esto es compartir la experiencia y nadie quiere hablar de la muerte, ¿no? A pesar de que la muerte y la vida son dos caras de una misma moneda, pero lo evitamos porque nos duele y eso es así. Eh, yo te cuento de manera rápida que efectivamente esto fue un diagnóstico muy sorpresivo. Feli entró al hospital a un chequeo de rutina de colonoscopia a mitad de noviembre, el 16, jueves 16, lo tengo clarísimo, porque le tocaba un control de rutina de estos del programa de la sanidad, ¿no? Y no salía, no salía, no salía, y cuando me llaman a mí para entrar era porque nos dicen que habían encontrado unos rastros, unos señales, unas células que querían que lo bajen para hacerle una prueba más específica, un escáner, y que bueno, se lo hicieron. Yo lo encontré a él muy pálido, muy asustado, con razón, porque hay antecedentes en la familia de Feliciano de algunos casos de cáncer. Su hermano había muerto hacía menos de un año. Bueno, el martes siguiente, 3 o 4 días después, teníamos la cita con el digestivo para que nos dé el resultado de esa prueba. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que cuando llegamos a esa cita, después de un fin de semana muy difícil, ¿no? Porque estás como sobreavisada, pero, pero no sabes a qué te vas a exponer. Yo tenía mucho miedo, él, por supuesto, imagino que mucho más, aunque en esta historia la calma era Feli y la tormenta era yo, pero bueno, no queríamos adelantar nada hasta no tener la certeza o el diagnóstico definitivo de los médicos, pero te invade mucho temor. Yo he dicho anteriormente que no tenía experiencia con el cuidado de personas enfermas, yo tenía mucho miedo de esto, eh, y, y siempre el fantasma de la muerte, ¿no? De qué va a pasar ahora, y no sabes cómo manejarlo. Bueno, lo cierto es que fue un fin de semana muy malo, que me imagino que todos los que hemos pasado por esto sabemos que te debates, lloras, estás triste, tienes mucha rabia de por qué a ti, cuando estábamos en lo mejor de la vida, en fin, lo de siempre. Cuando fuimos con el digestivo que nos iba a explicar la prueba, el digestivo nos dice que está sorprendido él mismo porque no tiene mucho que explicar, porque las células que han encontrado en colon no son de un cáncer de colon. ¡Buah, vaya qué alivio! No es cáncer, no, es cáncer, pero de pulmón. Pero que entonces ahí te sorprendes, ¿no? Y, y entonces te pasan con el de pulmón, entonces te pasan con el oncólogo y entonces te hacen otras miles de pruebas y, y entonces te van explicando cómo funciona esto del cáncer. Y lo cierto es que le ordenan una serie de pruebas y en una de ellas, la segunda o la tercera, el día 28, no sé, 10 días después de la colonoscopia, lo meten a un PET para que le hagan una prueba y ya no sale, ¿no? Porque le encuentran que las cervicales las tenía muy tomadas, de ahí el dolor,
se había bajado mucho de peso, es verdad. Y porque yo una de las cosas que le pregunté al oncólogo fue, si no veníamos a este control de rutina, ¿cómo hubiéramos sabido que estaba con un cáncer? Bueno, dice, la bajada de peso es un indicador claro, y hubiera seguido así hasta que se hubiera desvanecido, ¿no? Lo cierto es que lo ingresan por unos 6 días, el primer ingreso, para hacerle unas radiaciones. No era ya, en ese momento no sabíamos, ¿no? Pero se hablaba de inmunoterapia, de quimioterapia, de radioterapia, en fin. Pero él estaba débil. Y también quiero decir que lo emocional es muy fuerte, ¿no? Bueno, yo soy psicóloga y sabemos que todo esto que el positivismo duro y puro no ayuda en estos casos, ¿no? El tú puedes, el tú lo vas a hacer, nada, nada, no. Es muy duro, es una situación difícil. Cuando él sale del hospital, hacemos lo de una reunión familiar, vienen sus hermanos, viene su hijo que no vive en España, nos juntamos todos, tratamos de hablar un poco del tema, eh, pero es muy difícil, muy difícil. Ahora, sale del hospital con la radiación ya y el 20 de diciembre colapsa en casa, ¿no? No puede más, se desvanece. Entre que sale del hospital, que sale más o menos el 5 y el 20, no teníamos previsto, íbamos a pasar Navidades, no teníamos previsto que él volviera al hospital. Entonces, ¿qué hicimos? Pues notarios, bancos, documentos, arreglar cosas, empezar a hacer el duelo, ¿no? El duelo anticipado, ¿no? Y el día 20 de diciembre colapsa, se desvanece en una madrugada. Yo pienso que está muerto porque no responde, llamo a la ambulancia, buah, otra vez al hospital, y ese fue el ingreso que ya no salimos, ¿no? Que ya no salió más. Esos días hasta el 11 de enero, que es cuando entramos a paliativos, Nochevieja, Nochebuena, Navidad, todo, 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 intentaron hacer todo lo que te puedes imaginar, ¿no? Los médicos, porque los médicos, claro, tienen que sanar y tienen que curar, y no se entiende que los médicos no curen. Pero llegaron las dos doctoras, las dos médicos de paliativos, y Feli era un excelente paciente, ¿eh? Eso es verdad. Y nos dijeron que no querían, que no veían posible que siga en el hospital, porque el hospital, la fundación no era un sitio para que estuviera Feli, porque querían hablarnos de los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, claro, te dicen eso y tú entiendes que estamos hablando de acompañar a morir, ¿no? Inicialmente te resistes, claro, y crees que lo que te están diciendo es que te van a ayudar a morir, que los médicos paliativistas hacen eso, ayudarte a morir. Estas doctoras de paliativos y oncología del hospital de la Fundación, realmente admirables, ¿no? Y así fue. ¿Y cómo fue? Hombre, yo estoy sesgada, ¿no? Porque el equipo de paliativos de la Fundación es maravilloso. No porque yo me formara allí, que también, pero porque los conozco mucho y son muy profesionales y ese servicio ha crecido exponencialmente y está teniendo una influencia en el resto de las especialidades tremenda para intentar, pues esto, favorecer esta cultura paliativa, no para negarle el tratamiento a nadie, sino que cuando hay que parar, pues hacer el menor daño posible, lo antes posible, ¿no? Entonces, ¿cómo os lo introducen o cómo sientes tú que te introducen? Aparte del, ¿no? No hay nada que hacer, que no me gusta nada, ¿no? Entonces entendemos, no hay nada que hacer, es que no hay un tratamiento para curarte, para salvarte, pero sabemos que detrás de ese no hay nada que hacer para eso, queda muchas cosas por hacer, muchas cosas por decir, muchas cosas por trabajar, ¿verdad? ¿Cómo es la sensación que se te queda después de esa visita conjunta? Bueno, es que cuando aparecen los de paliativos, piensas que ya no se puede hacer nada, ¿no? En ese momento yo también pensaba que era simplemente ayudar a morir, que muera sin dolor, que es la idea que se tiene de los médicos paliativistas, ¿no? Que te ayudan que te controlan el síntoma para que mueras tranquilo, para que ya no hay nada que hacer. Eso es lo que te remece la cabeza, ¿sabes? Así que
Porque claro, la enfermedad y la muerte, el no poder hacer nada ante eso, te asusta nuevamente, ¿no? Te asusta y no quieres, no quieres que te pase. Porque creemos además que los médicos tienen que curar. Para eso han estudiado, para eso son médicos. Morir es un fracaso médico. Así de cerrados estamos en ese momento porque estamos en shock, porque estamos con el miedo de perder un familiar, ¿no? Y decimos y pensamos cosas tan absurdas como esta, ¿no? Porque morir es parte de la vida, no es un fracaso médico, pero pierdes la esperanza, efectivamente. Y sí, el equipo de paliativos de la Fundación, junto con en este caso eran 2 oncólogas y era una médico paliativista, un médico y una médico oncólogos y una médico paliativista. Fueron muy cercanos, hablaron con nosotros siempre de forma clara de qué era lo que estaba pasando en el organismo de Feli, pero también de forma muy cercana, muy sensible, ¿no? Muy humanos. También nos hablaban de los límites, por supuesto, de ese deterioro incontrolable que había y que estaban haciendo los médicos todo lo posible, pero que era incontrolable. Y cuando aparece la fiebre tumoral hacia los últimos días, hacia el día 7, 8 de enero, es cuando ya al terminar la 3ª semana de ingreso, es cuando ese fue el detonante, ¿no? La fiebre tumoral era imposible de controlar. Y luego, el día, lo tengo clarísimo, porque era una fecha marcada para mí, el día 10 nos avisan de la posibilidad de trasladarlo al Hospital de la Beata. Tuvimos suerte, ¿eh? Y así lo entendimos con Feli. Primero porque nos quedaba bastante cerca de donde vivimos, pero sobre todo porque no sabíamos lo que íbamos a encontrar allí y tuvimos la suerte de encontrar el equipo de paliativos, ¿no? Tú a la cabeza, Silvia, y luego, por supuesto, Zaida, que fue su médico principal, Jorge, el psicólogo, Vero con todo el equipo de enfermeras, ¿no? Y equipo de apoyo, Laura con la fisioterapia, todo el equipo, es que no podría nombrar ya más porque son todos los que estuvieron allí todo el tiempo pendiente de nosotros, ¿no? Y fueron 9 semanas, como he dicho ya, en las que yo viví en esa habitación. Es verdad que Feli nos dejó una gran lección de vida, pero yo no lo diré siempre, valoro mucho más y me quedo con la lección de buen morir que nos ha dejado. Con esa lección de aceptar, de dejarse acompañar, de entender de manera muy madura y muy sabia, ¿no? Que hay que saber morir y el buen morir. Eso para mí ha sido probablemente la mejor lección, ¿no? La verdad es que yo no traté directamente a Feli, fue mi compañera. Sí, fue mi compañera Zaida, maravillosa. Pero de Feli, sin ninguna duda, yo estoy sacando muchísimas reflexiones y conclusiones, sobre todo de madurez, ¿no? Primero, bueno, pues es encajar ese golpe de la brusquedad de la enfermedad, que creo que esto es interesante hablar de ello. Es que esto ocurre, quiero decir, no hace falta que a uno le diagnostiquen, pasen unos meses o incluso unos años de penurias de tratamiento y finalmente uno se quebrante, sino que puede pasar así, súper rápido como le pasó a él. Cómo lo encaja y cómo él, probablemente por la personalidad que tenía, eso es lo que tú dices, ese buen morir, viene a ser súper práctico. Es decir, vale, me va a pasar esto, pero tengo que dejar esto y esto solucionado, que eso no es tan habitual, ¿eh? Y finalmente hablabas de la esperanza. El problema de la esperanza, que siempre nos lo han dicho en nuestras formaciones, es no hay que quitar la esperanza ni a las familias ni a los pacientes. Yo durante muchos años estuve dando vueltas de cómo haces esto, hasta que hubo una idea, que no recuerdo dónde fue, pero que ha sido reveladora para mí, y es que la esperanza no hay que quitarla porque obviamente el objetivo del tratamiento ya no existe, por todas las razones en este caso que os dieron, pero existe una esperanza mucho más amplia, que es la esperanza de vivir de forma constructiva y tranquila, efectivamente, lo que esté por vivir. Es decir, esperanza a que haya ese buen morir
que decías, porque en realidad sabemos morir, ¿no? No necesitas que nadie te ayude, tú te puedes asesorar, te puedes rodear de un buen equipo que te, bueno, que te guíe o que te ayude en determinados aspectos, pero efectivamente, como dice Enrique Benito, esto está bien organizado y llevamos muriendo toda la vida los humanos desde que nacemos y es ley de vida. Entonces, ese concepto de esperanza, de oye, pues toca esto, vamos a intentar vivirlo de la forma más virtuosa, constructiva y con menos sufrimiento posible. Pero cuando no se tiene, ¿no?, este nivel de madurez, como tuvisteis vosotros en vuestro momento, pues la esperanza se confunde, pues, con lo que has dicho, con ser muy combativo, el agarrarse a un clavo ardiendo, el ir hasta la última opinión, aunque te tengas que cruzar el mundo. Y bueno, hace no mucho un familiar me dijo en tono algo amenazante, luego nos hicimos amigos, Silvia, el partido no acaba hasta que pita el árbitro. Todo este tipo de expresiones y de actitudes bélicas, combativas, sabemos que hacen daño a la persona que está falleciendo o que tiene una enfermedad grave, porque efectivamente le hace pasar por muchas cosas, por presión hacia los médicos, que no sirven para absolutamente nada, ¿no? Y más allá de causarle cualquier tipo de beneficio, le puede causar muchos problemas y muchas incomodidades que no necesita, ¿verdad? Entonces, bravo por Feli, que yo no le conocí, pero la verdad es que efectivamente dejó muchas enseñanzas. Claro, pero el tema es que todo esto solamente se da cuando uno ha logrado la aceptación de esas circunstancias, ¿verdad? O sea, es algo inevitable, es algo que está claro que va a suceder, que nos sucede a todos, pero ¿cómo respondemos? ¿Desde dónde respondemos? Cada uno responde desde su propia experiencia, desde su propia expectativa, desde su propia cultura, cada uno responde desde su propio, o sea, el dolor es inevitable, ¿no? El dolor es inevitable. Lo que no podemos hacer es agregarle más drama a lo que está pasando. Ahora, yo creo que yo he tenido grandes pilares, por decir algo, grandes, yo he tenido a mi favor, primero, alrededor de Feli, formamos un pequeño equipo, un pequeño grupo de 6 personas, que éramos, Feli, como te he dicho, era el hermano menor de una familia de hermanas muy mayores, entonces eran sus sobrinas, en realidad, el hermano, sus sobrinas, su sobrino, éramos 6, hicimos turnos para no dejarlo ni 5 minutos solo, ¿no? Entonces, turnos rotativos y nos íbamos informando por un grupo de WhatsApp todo lo que había sucedido en ese momento. Por ejemplo, yo llegaba al hospital, no sé, a las 6 de la tarde o a las 8 de la tarde y me quedaba hasta el día siguiente a las 10 de la mañana. Todos los días dormía allí, todas las noches las pasaba allí. Me quedaba hasta que llegara quien me reemplazaba y a la que me reemplazaba le daba yo la información de la noche. Esta persona que me reemplazaba se quedaba hasta mediodía, que venía otra que le reemplazaba, la otra prima, la otra sobrina a las 4, el otro sobrino a las 6. Entonces, durante las 9 semanas, yo creo que Feli no ha estado ni un minuto solo, ¿no?, en el hospital. Y eso nos daba a nosotros la tranquilidad de haberle sabido acompañar. Y él se sentía acompañado. Y el otro tema que también fue importantísimo para mí fue la presencia de los paliativos, o sea, la presencia tuya, aunque no hayas estado directamente con Feli, la presencia de Zaida, de Jorge, de Vero y de la gente y de las técnicas. O sea, es que era, a ver, había de todo, pero en general era un equipo muy humano, ¿no? Muy humano. Y era muy doloroso como este proceso. Al principio tú llegas y piensas que los médicos paliativistas pues no van a hacer nada. O sea, que te han llevado a un hospital para que te mueras, ¿no? Entonces, había de todo en la familia también. Había gente que tenía más confianza en los médicos paliativistas, habían otros que no, ¿no? Y con el tiempo vas aceptando que este proceso que te lleva a la aceptación es que inevitablemente va a suceder en la muerte, aunque no querramos hablar de eso, y se trata de acompañar y de ayudar a que estos tiempos sean mejores, ¿no? Hay un riesgo, yo quiero contar esto porque es un riesgo, a mí me ha costado mucho tiempo, o sea, yo tengo que decir que
que bueno, obviamente que ha sido muy duro, pero es que además he recurrido a trabajar el duelo, que es lo que hay que hacer después de que pierdes la persona, porque además este es un duelo de su propio duelo, ¿no? Feli ha hecho su propio duelo durante 9 semanas, sabía que se iba a morir. Y nosotros hemos vivido un duelo anticipado, tanto los hijos como todos los amigos y la gente más cercana. Entonces eso es muy duro y luego me he encontrado con grandes ayudas. Por ejemplo, yo sigo yendo al hospital, o sea, no sigo yendo al hospital porque esté mal de la cabeza y haya hecho una patología de querer ahí estar, no. Yo sigo yendo porque hay un grupo que trabaja mucho el tema de paliativos y me gusta mucho estar cerca de ellos y además porque trabajamos bien, por ejemplo, una cosa que, que son los Death Café. O sea, un Death Café, que es un café de la muerte, traducido literalmente, no te lo imaginas cómo la gente puede sentarse a hablar de la muerte. Y es que hay que sentarse a hablar de la muerte como hablas de la vida, porque no es que uno es fanático y piensa en la muerte todo el tiempo. Si uno piensa en la muerte es justamente para valorar la vida, para saber que lo único cierto es que nos vamos a morir. Mientras no estemos muertos, pues aprovechemos que estamos vivos para vivir lo mejor posible. Por ejemplo, entonces, eso me ha parecido a mí muy saludable en medio de todo el dolor. Si quieres, vamos cronológicamente. Llegáis a la unidad, hacéis los turnos, la importancia del círculo, de compartir esa carga de acompañamiento, siempre que, por supuesto, la persona lo quiera, porque no nos olvidemos que hay muchas personas en estas circunstancias que, por sus características personales o por el momento que están viviendo, también necesitan sus momentos de soledad, de respiro, de descanso, pero eso depende mucho de las personas. Y si Feli lo quería así, pues seguro que estuvo fenomenalmente acompañado. Durante el ingreso, ¿no? Tú dirías que ya venías, porque claro, vienes de un hombre que es muy maduro, que deja todo hecho, que probablemente tuviera unas conversaciones también de mucho calado. ¿Sientes que, por eso que igual estáis ya en una posición un poquito más aventajada que otros casos, pero cómo la unidad, un poco en general, aunque has nombrado algunas categorías profesionales o algunas personas, ¿de qué forma os ayudan, aparte de en lo básico, ¿no? Que es el cuidado del cuerpo? ¿Cómo os ayudan en ese proceso de aceptación, que imagino que no es lineal, que esto es ir y volver? ¿Qué papel tiene la fisioterapia? Porque creo que Feliciano pudo hacer algunas sesiones, ¿no? De fisioterapia paliativa, que es otro tema que no se conoce nada y que trataremos en próximos episodios. ¿Con qué te quedas? Sé que es difícil a lo mejor escoger y que está muy bien quedarse con el global, que lo hemos hablado alguna vez, pero no sé si nos puedes dar algunas claves de en qué te ayudó la unidad o las personas que trabajamos en la unidad para este proceso de aceptación y para ese transitar tranquilo. Bueno, sí, claro, es difícil elegir como bien dices, ¿no? Porque sería sacar de contexto. Pero, a ver, efectivamente, Laura, la fisioterapeuta, además de su simpatía personal, hacía un trabajo excelente, ¿no? Y yo creo que felizmente se va tomando importancia porque el deterioro físico, Silvia, la pérdida de masa muscular, necesita un acompañamiento profesional y un soporte porque es traumático, la verdad. También creo que el ambiente es acogedor. Por supuesto que es un hospital, pero es un hospital cómodo, que ya es bastante. Es verdad también que estábamos pues en ventaja, como dices, por esto de la actitud de Feli, ¿no? Porque siempre con esa calma y con esa madurez y con esa aceptación. Por supuesto que estábamos sumidos en una gran tristeza y esto no tiene nada de recordar, agradable que recordar. El apoyo de su hermano, la cuñada, los sobrinos, las sobrinas, mis hermanos, sus hermanas, mi hijo. Yo creo que en ese sentido el soporte familiar ha sido invaluable, ¿no? Y todo esto apoyado en el equipo médico y de cuidados paliativos en general. Y aquí quiero decir algo con cuidado, pero lo quiero decir para no meterme en terreno fangoso, pero quiero mencionar el tema del espacio espiritual. Por decirlo de alguna manera, no religioso, porque
ni Feli ni yo hemos sido de vida cristiana, ni siquiera creyentes, creo, me atrevería a decirlo, pero sí se respira un tema espiritual que es importante. Ahora, la experiencia de pasar las noches acompañándonos con los otros familiares, también ha sido importante ese respeto, ¿no? Ese temor también que hemos tenido entre nosotros de ver en qué puerta se ponía el papel ese blanco, tan temido de ese ruega silencio, como avisándonos que en esa habitación ya se había llegado al final, ¿no? Y finalmente, de manera especial, pues yo creo que claro que he perdido la paciencia más de una vez, he llorado, he tenido mucha rabia, no sé si le he exigido o le he pedido a Zaida, por ejemplo, muchas veces que hagan pruebas, que hagan algo, y ella de verdad una profesional muy cálida, maravillosa, siempre dando contención, ¿no? Es difícil porque creo que incluso hay familiares que pueden pensar que no se hace nada desde los paliativos, ¿no? Ha venido la doctora, bueno, sí, le toma la manito y nada, y le sonríe y le dice, ¿qué tal, Feli? Es duro por ambas partes, ¿no? Yo creo que Feli se sentía bien cuidado. Yo creo que se ha sentido acompañado por la familia, pero bien cuidado por el por el equipo de médicos, de paliativistas, ¿no? Y yo creo que eso, fíjate, puede ser una buena combinación para esto que hemos hablado y que he definido yo como la lección de Feli del buen morir, ¿no? La lección de vida, pero sobre todo la lección de buen morir. Esta combinación entre ambos sectores. Sí. A mí me han llegado a decir, ya no, sobre todo al principio cuando empecé esta andadura de los cuidados paliativos, tanto estudiar, tanto esfuerzo, qué desperdicio, ¿no? Que te dediques a esto. Al principio duele, luego sabes que es parte de esta profunda ignorancia, porque probablemente haya cosas, no haya cosas, seguro que hay cosas difíciles, por supuesto, no me imagino yo abriendo un cerebro y operando, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Pero hay cosas que son complicadas y que, como es sentarse frente a alguien al que sabes que no le puedes dar una solución, que además ha sido para lo que has estudiado, cómo te han educado y cómo te han entrenado, ¿no? Tener una opción A, B, C, D y así hasta que las que se te ocurran, siempre con el objetivo de sacar a esa persona de, bueno, de la situación con la que viene, ¿no? Ser una solucionadora de problemas. Entonces yo invito a cualquiera que piense así a que como profesional, si es sanitario, se vea sentándose enfrente de una persona que sabe que su final está cerca y que tú lo que tienes que hacer es colocarte en aquel sitio donde puedas ser de ayuda. Y muchas veces yo lo digo, a veces efectivamente es una pauta médica, a veces es un diagnóstico de alguna complicación, pero tantas otras, la mayoría, es acompañar y acompañar desde, bueno, desde lo que nos hace humanos, de humano a humano, y como siempre digo, viendo a la persona más allá de su enfermedad o viéndola más allá de su vulnerabilidad y de su, bueno, de su situación en ese momento. Y eso, no voy a decir que somos súper valientes, no superhéroes para nada, pero eso requiere cierto empaque y cierta madurez que yo creo que compartimos todos los que nos dedicamos a los cuidados paliativos. Así que sí, pero no me extraña que algunos de tus familiares dijeran que vamos a cogerle la manita y no decirle que todo va bien, sino que, bueno, que estamos aquí, que sea como sea, ahí vamos. ¿Qué le dices a alguien que sabe que se está muriendo, ¿no? ¿Qué le dices a alguien que ya está pues a final de vida? Y la otra cosa importante también es cómo se cuida el cuidador, ¿no? Ese es un tema importantísimo porque, por supuesto, te lo dicen. Además, y otra cosa también es lo que te dicen, ¿no? O sea, yo he dejado de contestar llamadas, he dejado de ver gente, porque así como ha habido gente que ha sido muy, muy solidaria y me ha dado mucho, también ha habido gente pues que te dice cosas desde su querer ayudar, ¿no? Cosas como, por ejemplo, no, que no tire la toalla, tiene que ser positivo, que si él es la mente positiva lo va a sacar de ese estado. Y entonces dices, pero ¿qué me estás diciendo? Si no es una cuestión de voluntad. O sea, no, que le ponga ganas, que me acuerdo de alguien que siempre me decía que para tirar la toalla, que la tire en la playa, que no tire nunca la toalla, que siga peleando. Yo decía, Dios mío, es que
no estamos entendiendo lo que es este proceso, ¿no? Y que los médicos hagan algo, que el médico le diga esto, que el médico le... Los médicos hacen lo que pueden. Yo he tenido durante muchas noches en el hospital pesadillas de imaginarme, durmiendo en el sofá, de imaginarme que eran como aliens o gusanos o monstruos que se habían metido en el cuerpo de Feli y que por dentro se lo estaban como comiendo, ¿no? Por sus órganos, por todo. O sea, el shock es terrible, el impacto es muy fuerte, pero llega un momento en que tú te das cuenta de que, o sea, yo no quiero nunca banalizar la enfermedad ni la muerte, pero tampoco quiero hacer más drama, ¿no es cierto? Y eso es bien riesgoso porque yo he tenido situaciones en las que me han dicho que me he vuelto insensible, que soy muy fría. Me llamó una persona hace un tiempo para contarme una tragedia porque la mujer estaba enferma o el marido. Y yo le escuchaba y le decía, qué poca empática fue en ese momento también, ¿no? Pero algo así como, a ver, pero todos nos vamos a morir, tienes 78, 80 años, no hagas drama, o sea, lo que hay que hacer es tranquilizarse y entonces, claro, la línea que divide la empatía de la frialdad puede ser muy delgada, ¿no? Entonces, eh, la gente que yo ya tengo fama de tener poca paciencia, pues entonces ahora era, además de tener poca paciencia, era fría, resentida, insensible, y no, es que no te vuelves insensible frente a la muerte, al contrario, o sea, lo que quieres es que la muerte, normalizar un poco la muerte, y yo he tenido muchas veces respuestas de, mira, ¿sabes qué? No hables de la muerte, ¿por qué dices eso? No, no, Feli no se va a morir, pero ¿por qué hablas de la muerte? Entonces, pero es que sí se va a morir. Realmente esos comentarios vienen pues de esa incapacidad de poder estar con lo que hay, sin duda, y querer siempre dar una solución sin aceptar que la medicina tiene muchísimos límites, que no podemos curar muchísimas enfermedades. Yo creo que eso sería muy bueno decírselo al mundo también, ¿no? No se pueden curar, pero bueno, encuentras en los médicos paliativistas esta nueva mirada desde la medicina, ¿no? Pero no la encuentras en todos los médicos, o sea, no la encuentras en el sistema sanitario en general, porque el sistema sanitario está preparado para curar, y entonces te pasas la vida recibiendo quimios, medicinas y no sé qué, y es verdad, tampoco te van a ayudar a morir, pero es complicado porque efectivamente hay una formación, yo no sé, pero me parece que en muchos, yo no he encontrado, pero creo que los médicos no tienen la solución para todo. Hay cosas que no tienen solución, hay cosas que hay que aceptar y hay cosas que hay que acompañar, que hay que ayudar y que hay que sobre todo aceptar, ¿no? Pero es difícil porque el sufrimiento no te lo quita nadie, ¿no? O sea, el tiempo dedicado, el sufrimiento y después reconstruirte tú es un proceso largo y doloroso, ¿no? Hay que buscar ayuda y cada caso es absolutamente personal y único, ¿no? La idea es no añadir capas de sufrimiento a una situación dolorosa, ¿no? Dicen los budistas que el dolor es inevitable porque tenemos un cuerpo que siente, una mente que siente, y el sufrimiento no voy a decir que sea evitable, pero sí que podemos evitar poner más capas de sufrimiento. ¿Y cómo se ponen más capas de sufrimiento en este sentido lo que estás diciendo? Pues no reflexionando desde cuando uno está sano, que es de la naturaleza de nacer, de crecer, de envejecer, de enfermar y de morir, ¿no? Como en las 9 contemplaciones de Atisha. Yo creo que si todos hiciéramos este simple mantra, iría calando un poco y efectivamente, hablar de la muerte no es para ser cenizos, que yo tampoco tengo una audiencia muy popular ahí cuando hablo con mis amigos y amigas, es que ya, pero como es lo tuyo, pues sí, repele un poco, pero hablar de la muerte es hablar de la vida. Porque si esto no se acabara, la vida, pues no la viviríamos o no la valoraríamos igual que la valoramos cuando sentimos que se acaba, que es lo paradójico, que ese viaje se puede hacer mucho antes. Y no quería dejar pasar una cosa que has dicho de la comunidad que hacéis o que hacíais, en tu caso, esas personas que os quedabais a dormir y que veíais un poco con temor cuando se colocaba ese cartel, y de escucharos de esa experiencia, de este caso de familiares, decidimos meter el cartel dentro.
Primero, para no señalizar, para no estigmatizar y para no asustar al resto de personas que lo veían, ¿no? Que igual decía, joder, pues igual la próxima persona a la que le pongan ese cartelito voy a ser yo. Entonces eso nos enseñó mucho y ahora ponemos los carteles por dentro porque es muy importante. Estos carteles simplemente quieren decir pues que la persona probablemente está en una situación de sedación o en agonía y que necesitamos entrar tanto nosotros como la familia o el entorno de una manera respetuosa, no estar mucho, no hacer ruido, no estar mucha gente. Entonces, por aclarar un poquito esto de los carteles y que se sepa que gracias a vuestra opinión y a vuestro sentir, pues hicimos un cambio ahí que creo que impactó. Sí, y también yo no quiero dejar de decir algo, ¿no? Mira, todas estas experiencias, sobre todo en las noches, estar en la puerta, ir a tomar un café toda la noche, a veces no dormíamos, y dejarles que duerman a ellos, conocí gente en el hospital, y luego cuando venían al día siguiente, las personas, sobre todo las auxiliares, la misma Vero, la enfermera, y tú les preguntabas, pero ¿cómo puedes trabajar? O sea, anoche se han muerto 2, ayer se ha muerto 1, ¿cómo puedes trabajar con esto de la muerte? Y desde una paz interna te decían, pero es que no trabajamos con la muerte, trabajamos con la vida. Entonces, eso te hacía a ti como reflexionar y es un proceso, lo vas aceptando y vas entendiendo que efectivamente con quien hay que trabajar es con la vida y no tiene nada que ver con la muerte, porque, bueno, las personas que están ahí son personas que están vivas, que tienen ilusión. O sea, yo me acuerdo la ilusión de Feli de ver, de que se había, de ver en la televisión, no sé, un partido de fútbol o la entrega de los premios Goya, que me acuerdo que ese año todo lo ganaba lo de la nieve, y Feli decía, juego con lo de la nieve, con la película de la nieve, o sea, y se emocionaba con esas cosas, y tú decías, es que estos son los momentos en los que nos tenemos que aferrar, ¿no? Y bueno, pues cosas muy penosas y muy duras, porque nadie va a romantizar el tema de la enfermedad, ni del cáncer, ni de la muerte. O sea, no estamos aquí ni para banalizar, ni para romantizar. Es un paso inevitable, doloroso, y mientras más aceptación tengamos, menos vamos a sufrir, yo creo. Es inevitable el dolor, porque la pérdida es muy penosa, pero es que no sé qué decir, es un tema difícil, no se quiere hablar justamente por eso, ¿no? Porque no sabes qué decir. Y dices tonterías cuando te acercas a alguien que está por morir, o a mí, la gente te dice esas tonterías como, por ejemplo, tú eres fuerte, no, Feli va a salir de esto, y tú dices, Dios mío, no, cállate, o sea, pero bueno, lo hacen desde la mejor intención, ¿no? Sí, y desde esa incapacidad de estar con lo que duele, ¿no? ¿Qué te faltó en la unidad? ¿Qué habrías pedido en el sistema? ¿O hay algo que quisieras resaltar? A mí me pareció, yo no sé qué me faltó, no lo he pensado, Silvia, pero yo creo que me gustó el respeto que mostraba el lado espiritual. O sea, entraba la hermana, o sea, me parecía muy respetuoso que si tú quisieras, lo tenías, pero si no lo quisieras, pues no pasa nada. Aquí estoy, me acuerdo que entraba y le decía, oye, ¿tú quieres conversar hoy, ahora? No, no quiero. Pues ya querrás. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Y entraba y hablaban de, no sé, de comida o de cualquier cosa. Pero luego en un momento sí vimos la necesidad de algo espiritual y estaban allí, ¿no? O sea, estaban allí, y yo creo que no me refiero a religiosidad, me refiero a un tema de espiritualidad, que no es lo mismo y que lamentablemente tenemos mucha confusión al respecto. Pero yo creo que esa cosa de espiritualidad es muy importante. Y sí he sentido que había, dentro de que era religioso, pero un respeto por la espiritualidad. Puedes tú no creer en este Dios, pero tienes que creer en algo que es más allá de este dolor. Eso me gusta. El trascender, ¿no? Esa esfera de trascender que ya cada uno interpreta y cree como, bueno, como sea, y está bien. Sí, yo creo que el respeto es importante y valorarlo de forma amplia. Realmente, al final creo,
que más allá de las palabras y de las religiones, lo más importante es eso, es sentarte, ver a la persona como persona que es, ¿no? Verla como persona y no solo como la enfermedad y la situación que tiene, como he dicho antes. Es esa persona que trasciende, que no sabe dónde va, si es que vamos a algún lado, pero que bueno, que como en su caso, pues lo afronta de una forma constructiva y dejando un montón de Sí. enseñanzas. Mira, yo finalmente también quiero referirme a esto, ¿no? Un día cualquiera, yo estaba, yo creo que aquí en casa o en la calle, y recibí una llamada. Feli todavía estaba en el hospital con vosotros, y recibí una llamada y era la médico paliativista de la Fundación Jiménez Díaz y la oncóloga, que me llamaban y una hora hemos hablado, mira. Me preguntaron, por supuesto, de Feli, me habló mucho, o sea, saber cosas que son detalles, pero que a mí me gustaron mucho. Por ejemplo, me hablaban por mi nombre, sabían quién era yo, me preguntaron por los hijos, con el nombre de los hijos, y qué tal está fulano, y qué tal está el otro, cómo lo está llevando Feli. Me preguntaron por Tío, por Zaida, con quiénes estaba Feli. Y mira, fue una conversación que yo corté y me acuerdo que me eché a llorar, estaba en la calle, me eché a llorar, pero inconsolable, porque ese es el soporte que necesitas. O sea, que la gente piensa en la persona que se está muriendo, pero piensa también en las personas que estamos cuidando y acompañando. Mm. Y eso es algo que lo he recordado durante mucho tiempo, porque me ha dado ganas después de ir a agradecerles. Ya no se he vuelto a ver, pero si lo escuchan, pues que sepan que nos queda mucho de ese agradecimiento a Zaida, a Jorge, a ti, al equipo, a todo el equipo. Yo voy hasta ahora y me saludo con todo el mundo porque, claro, se crea un ambiente se necesita mucho apoyo. Pues nada, una llamada a todos los oncólogos hospitalarios, a los paliativistas de los hospitales, la importancia de este seguimiento, que a veces una llamada pues tiene este impacto, igual que tiene mucho impacto cuando se dicen cosas como ya no hay nada que hacer, aquí ya no vengas y no me lo estoy inventando, aquí ya no te vamos a dar ningún otro tipo de tratamiento. Creo que siempre hay que mantener la esperanza y la esperanza de la continuidad, y aunque no lo podamos hacer desde nuestro nivel asistencial, siempre dar opciones, las que sean, ya sea en domicilio o en otro centro. Así que gracias por traer eso, súper potente. Y también dos cosas más que me impresionaron muy gratamente ahora que estoy recién pensando en esto. El rol de la fisioterapeuta, o sea, era tan cálida y además tan necesaria, a pesar de que Feli ya no podía ni bajar, le conversaba y le hacía, sin que él se diera cuenta, le hacía los ejercicios que tenía que hacer y le iba contando cosas, y Feli sentía eso. Y luego, otra cosa que también fue impresionante, que no llegamos a hacerlo al final, pero Feli y yo tenemos una perrita que era la engreída de Feli, por supuesto, y habíamos organizado todo de tal manera para bajar a Feli a los jardines y traer a Canela para que pase la mañana con ella. Ese día no lo pudimos hacer porque llovía, y claro, era enero, febrero, entonces eran malos días, y perdimos como 2 o 3 ocasiones de hacerlo, pero la disposición de las personas, de los médicos paliativistas, de facilitar eso, a mí me pareció fantástico. Sí, yo con los animales hay una cuenta pendiente por ahí, pero el tema sanidad está complicado. Pero sí que queremos trabajar en acompañamientos con animales de compañía, pues que al final son parte de la familia, y todos somos muy animalistas allí en la unidad, y entonces lo echamos mucho de menos, una cosa que hay que seguir potenciando, porque sin duda es que da muchísimo confort. Yo siempre lo digo, yo prefiero ver a mi perro que a muchas otras personas Totalmente, de de forma acuerdo. habitual. Así que si estoy en esa situación, incluso más, ¿no? Sí. Hablabas de lo que te ayudó después bueno, de su fallecimiento. Sí, Aparte de todo esto, hablabas de los Death Cafés, que efectivamente son encuentros que hacemos de forma semanal. Jorge, nuestro psicólogo, lo organiza, y simplemente es un espacio para hablar sin tabús y sin que nadie te mire raro sobre la muerte, y generalmente son personas que han perdido algún tipo de familiar. Se diferencian de los grupos de duelo, en que no se trabaja de forma específica. No sé si has podido tú, nosotros no tenemos todavía, pero no sé si has podido estar en algún grupo de duelo. Sí, bueno, sobre el duelo, yo busqué grupos, busqué mucho, porque necesitas tener
un soporte, un vínculo. Además, yo por circunstancias personales estaba alejada de la familia, entonces, de mi familia, no de la familia de Feli, ¿no? Que ha sido un soporte invaluable. Pero sobre el duelo yo busqué grupos, leí mucho sobre el tema. Debo agradecer aquí a Rosa María, Rosy, mi psicóloga, mi compañera de carrera, que me dio muchísimo apoyo. A Jorge, el psicólogo del Beata, del área paliativo del hospital, que definitivamente lo sigo viendo hasta ahora. De hecho, somos socios. Y debo reconocer que es difícil encontrar espacios donde se trabaje duelo. Lamentablemente es difícil. Hay un par de fundaciones en Madrid que trabajan duelo y hay una que trabaja grupal y me interesó muchísimo. Me inscribí, fui, me reuní, averigüé y entré a la lista de espera. 8 meses tenía la lista de espera. Entonces, si yo voy a sobrevivir los próximos 8 meses al duelo, pues ya casi no lo voy a necesitar. Pedí cita en la sanidad también porque mi médico de cabecera me dijo que estaba bastante afectada, muy deprimida, que así no podía ser. Pedimos cita más o menos en febrero y me la dieron para septiembre. Entonces tampoco por ahí iba. Así que nada, echar mano de lo privado, que es que al final es lo que tienes que hacer, ¿no? Ahora, me ha ayudado mucho y aquí quiero hacer un comentario casi muy personal, ¿no? Recordando una carta que escribió mi padre cuando murió mi mamá. Éramos muy jóvenes nosotros. Somos 3 hermanos, éramos muy, muy, muy jóvenes. Y él decía, en aquella carta decía, no ahora, pero cuando el dolor se disipe, cuando el dolor de su pérdida se disipe, nos sentiremos alegres y agradecidos por haber compartido con ella una parte de nuestro camino. Claro, en ese momento tú crees que nunca vas a estar agradecido ni contento, ¿no? Pero sí, al final el duelo tiene que ir trabajándose por ahí, por el agradecimiento del tiempo compartido con la persona que ya no está, porque somos al final compañeros en un viaje, ¿no? Unos bajan antes, suben otros, bajan unos, en fin. Y es eso. Ahora, el Death Café o los cafés para hablar de la muerte son espacios que me gustan mucho. Siempre le digo a Jorge que hay que hacer más. Le digo, Jorge, hagamos más, uno al mes, queda corto, hagamos más. Porque es un espacio en el que conoces gente valiosísima. Primero, en el que hablas mucho de lo que no se puede hablar, que fue lo que empezamos hablando en esta entrevista. He conocido a Carmen Eleta, por ejemplo, de Oncomunidad, que es una mujer maravillosa. He conocido a familiares, a gente muy asustada y muy valiente con este tema de enfrentar y de aceptar la muerte. Yo creo que es todo lo que tengo que decir y estoy encantada de haber conversado contigo, Silvia. Y sí, quedarán muchas cosas pendientes. Ujú. Perfecto. Escuchándote también y para cerrar ya la entrevista, sí, dices que el dolor disipa o el sufrimiento se disipa, pero bien dices también que hay que trabajarlo, que esto no es simplemente dejar que pase el tiempo, ¿no? Eso de que el tiempo cura las heridas, obviamente el tiempo distancia, bueno, hace que haya cierta capa de, bueno, no sé si de olvido, de taparlo, pero que es importante trabajarlo bien. Yo no dejaré nunca de recomendar un libro, que no sé si lo has leído, que es de una experta como es Alba Pallás, el mensaje de las lágrimas. Yo tuve la suerte de leerlo hace muy poco y de verdad que con un lenguaje sencillo, exquisito y a la vez con pinceladas técnicas, más para psicólogos, más para profesionales, me pareció espectacular. ¿Cómo se llama? El El mensaje de las lágrimas. Vale. Es un libro espectacular, uno de los mejores que me he leído este año, sin duda, y que a todo el que esté escuchando y esté pasando por un duelo o vaya a pasar, o se prevé que se vaya a pasar pronto, la verdad es que yo lo iría leyendo, aunque es verdad que en este momento, ¿no? Tú lo sabes bien, de pico emocional, de tantas, hasta que caes en aceptación, porque es verdad que la aceptación da mucha paz,
pero también lo dice muchas veces Jorge, nuestro psicólogo, que estamos hablando de Jorge como si lo conociera todo el mundo, pero es nuestro psicólogo de la unidad. A veces el tiempo que hace falta para aceptar no te lo da la vida, no te lo da la enfermedad y tienes que aceptar después, por así decirlo, ¿no? Hay mucha negación parcial, incluso negación total, pensamiento mágico o incluso grandes proezas y hazañas, insisto, como hemos visto alguna vez, de irse a la otra punta del mundo buscando respuestas que nunca llegan, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Y es que hay un libro también que es La travesía del duelo. Bueno, yo he leído mucho a raíz del duelo, además he leído mucho también del propio duelo y del duelo anticipado, ¿no? Y por formación también tengo referencia de muchas de esto. Y me quedo mucho con el título de este libro, que es La travesía del duelo, porque es una travesía. Tú subes a un barquito a la orilla, sabes cuándo subes, ¿ok? Pero, sabes, yo sé perfectamente que cuando nos dieron el diagnóstico, yo empezamos el duelo y la barquita ha ido adentrándose, no sabemos dónde va a llegar ni cuándo va a llegar. Probablemente te pases el resto de tu vida en esa barquita y esa barquita tiene épocas en que la mar es preciosa y calmada y de pronto tiene épocas en que vienen unos torbellinos y unos revolcones y no sabes cómo te salvas, pero te mantienes. Y es que el duelo es una travesía en alta mar, que no sabemos a dónde vamos a ir, y yo creo que lo importante es que, como tú dices, el tiempo por sí solo no cura absolutamente nada. El tiempo es implacable, él pasa delante tuyo y no te cura nada, pero yo creo que te da la oportunidad de hacer cosas, no sé, a mí me ha ayudado mucho escuchar música, me ha ayudado mucho leer, me ha ayudado mucho conversar con algunas personas cercanas, y amistarme, como digo yo, me he amistado con la muerte, pero también me he amistado con la vida y con mucha gente, ¿no? Con gente que ahora tengo muy cerca de mí y que es mi soporte. Maravilloso. Adriana, no sé si quieres comentar alguna última cosa. Esto es interminable, Silvia, tenemos que cortar porque si no vamos a terminar aquí a las 8 en 2 horas más. Es muy interesante, me emociona mucho hablar contigo, me gusta, creo que es algo que va saliendo, porque cuando tú te haces una guía de una entrevista, pues todo está un poco más estructurado, pero aquí no ha habido guía de nada, hemos ido sacando cosas y seguramente que se han quedado muchas cosas en el tintero y pues podríamos alargar esto por diferentes vías además, ¿no? Pero creo que si a alguien, a una sola persona, esto le puede ser de ayuda, de reflexión o hacerle creer que no es la única, pues ya ha cumplido su papel. Sin duda, no me cabe ninguna duda de que lo hará y así será, al menos una persona, y ya habrá merecido la pena. Y no obstante, si ves que con tu mente analítica encuentras algún otro tema que no hayas hablado y quieras desarrollar, siempre podemos hacer una segunda parte. O sea, claro que sí. Ningún Yo problema. creo que hay muchos temas que desarrollar que se me han quedado pendientes y que son muy, muy importantes. Por ejemplo, estos de los libros para trabajar el duelo, el postduelo, el yatafé, en fin, qué sé yo, ¿no? Hemos tenido, no sé, cosas, por ejemplo, que estoy pensando ahora mismo, ¿por qué los niños no pueden ir a despedirse del abuelo? Por ejemplo, porque son muy pequeños. ¿Desde qué edad pueden ir a despedirse? ¿Por qué les estamos negando la posibilidad de que entiendan que las personas también se pueden morir? Y en este caso, por ejemplo, pues, ¿qué tan pequeños tienen que ser los niños para no ir, no? Entonces, ¿cómo les hablamos a los niños de la muerte? ¿A qué edad empiezan los niños a aceptar que la gente se muere para siempre? Porque dicen, sí se ha muerto, ya, mañana cuando venga, no sé qué. Pero eso es una teoría del desarrollo, lo tenemos clarísimo. Entonces, y también, pues bueno, en fin, miles de temas, muchos temas que creo que hay que seguir conversando. Y te felicito porque me encanta el podcast y yo creo que por ahí es donde uno se empieza a sanar. Total, seguimos aportando nuestro granito de arena y gracias por ser parte de esto y por tu infinita generosidad. Si queréis saber algo más sobre lo que ha comentado Adriana de los niños, hay una pequeña reseña, no hablamos de eso específicamente, en Cuidados Paliativos Pediátricos, que hablamos un poquito de esto que estaba comentando Adriana. Adriana, mil gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo, Silvia. No me cuelgues.